Bienvenidos amigos a su canal Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Vamos a continuar el día de hoy leyendo nuestro curso Los Maestros y el Sendero Espiritual del escritor Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet. Y el día de hoy vamos a revisar la ascensión mecánica. En el capítulo anterior revisamos los requisitos para la ascensión, que son pureza, disciplina y amor. Bueno, revisábamos en el capítulo anterior que en las escrituras sagradas de varias religiones vemos como, por ejemplo, en las escrituras católicas, la Virgen María ascendió a los cielos. El Maestro Ascendido Jesucristo, o Señor Jesucristo como ellos le llaman, ascendió a los cielos. Y veíamos que en las enseñanzas de los Maestros Ascendidos, esa ascensión a los cielos es la conversión del cuerpo físico en un cuerpo de luz por medio de la aceleración del electrón en el núcleo de cada uno de los átomos que conforman nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo es una estructura física, es una estructura atómica. Cada uno de esos átomos en su núcleo tiene la chispa de luz. Entonces esa chispa de luz se puede acelerar a tal magnitud que consuma la capa exterior del átomo, que es la carne, quedando así un cuerpo de luz, y así un humano se convierte en un maestro ascendido, que es lo que las escrituras llaman la ascensión en la luz. Entonces, los maestros ascendidos nos dicen en el capítulo anterior que los requisitos son pureza, disciplina y amor, y hoy vamos a revisar qué es la ascensión mecánica. Vamos a darle un vistazo. Dice: antes de continuar revelando algunos de los grandes misterios de la ascensión, nos vemos obligados a advertir al lector de los peligros inherentes en ciertos motivos y métodos incorrectos utilizados en la búsqueda de la ascensión. En primer lugar, la búsqueda de la ascensión no debe estar basada en una filosofía escapista. El deseo de liberarse del mundo antes de haber afrontado los desafíos que implica ser el Cristo en acción en medio de la confusión. La ascensión es para los vencedores y para los solitarios que se atreven a amar, tanto si reciben amor a cambio como si no, simplemente porque nunca se cansan de buscar al Cristo detrás de la máscara de la conciencia humana. En segundo lugar, la búsqueda de la ascensión no debe estar basada en la ambición, el orgullo, a causa de los poderes espirituales o el deseo de exclusividad o de estar por encima del prójimo. Quienes utilizan sus poderes espirituales para producir fenómenos gracias al control de las fuerzas elementales, las entidades desencarnadas y los demonios también tienen una motivación equivocada. La capacidad de una persona de producir fenómenos como hacer aparecer objetos y otro tipo de materialización, de tener las funciones del cuerpo físico o involucrarse en la proyección astral, no es garantía de que tal persona haya satisfecho los requisitos para la ascensión. De hecho, al interrumpir la dispensación oculta, cuando ciertos requisitos de la gran ley, que son relativos a la ascensión y a la relación guru-chela, se relajaron, los maestros dejaron de utilizar los fenómenos como medio de demostrar la existencia de mundos, seres y leyes superiores a sus chelas no ascendidos.
El lector recordará que el Señor produjo muchos fenómenos a través de Moisés con el fin de mover a los egipcios a la compasión hacia los hebreos y a la obediencia a sus leyes. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta Jesús, Pablo, Juan y los santos, encontramos constancia de milagros presenciados por muchos que demuestran, más allá de toda duda, el extraordinario contacto que tenían esos elegidos con la jerarquía. Pero en la mayoría de los casos, quienes debieran haberse beneficiado de tales demostraciones permanecieron impasibles. Aunque en la actualidad esas experiencias santas, que a menudo conllevan fenómenos insólitos, de ningún modo han desaparecido. La hermandad ha abandonado casi por completo este método de enseñar a una generación obstinada, porque el registro muestra con claridad que, en todos los casos, quienes no desearon creer se negaron a aceptar los fenómenos, incluso de curaciones milagrosas y apariciones, como prueba de su propio destino superior. No obstante, la jerarquía se reserva el derecho de revelar sus más sagrados milagros para las almas receptivas que hayan pasado ciertas iniciaciones y para los humildes de corazón que esperan al Señor. Además, las fuerzas oscuras a menudo producen fenómenos con el fin de engañar a los elegidos y hacer que los niños de Dios sigan a esas oscuras estrellas que estimulan y enseñan el desarrollo de la conciencia de la personalidad en vez de la conciencia crística. Por tanto, en estos últimos días la hermandad enfatiza la elevación de la conciencia individual, así como la planetaria, mediante la diseminación generalizada de sus enseñanzas. En vez de emplear la materialización de objetos, voces y formas como evidencia de la jerarquía, el acento se pone ahora en la desmaterialización, es decir, la espiritualización de la conciencia humana. Guardar una relación muy cercana con los diversos complejos de poder que se han convertido en la base del deseo de logro, incluso de la propia ascensión de algunos hombres. Está el deseo de controlar el universo, incluyendo al hombre, mediante la ciencia material, sin reconocer la supremacía del espíritu como primera causa. Dentro del marco de esta forma mecánica de ver la vida, de esta perspectiva intelectual de la inmortalidad, encontramos que la apertura forzada de los chakras y la elevación prematura de la Kundalini es uno de los peligros más grandes para las almas aspirantes que carecen de logro para lidiar con las energías, tanto buenas como malas, que de ese modo ellas invocan. En esta disertación sobre la ascensión mecánica, el gran director divino habla de varios conceptos esenciales que nadie que haya puesto la ascensión en el punto de mira debería desconocer. La mecánica sensación de poseer logro es lo que habitualmente está detrás de la violencia de los hombres que buscan por la fuerza la gracia espiritual y su divinidad en desarrollo mediante la errónea suposición de que los secretos del universo se pueden dominar mecánicamente, incluyendo la ascensión.
Lleno de una gran curiosidad acerca de los misterios de la vida y queriendo siempre investigar lo desconocido, el hombre ha descubierto muchas leyes que gobiernan el control y uso parcial de la energía. Asimismo, ha dominado en parte las simples manipulaciones del poder de la mente sobre la materia. En ambos casos, los hombres han utilizado el conocimiento sin principios y han provocado la traición de la alianza entre el Padre y el Hijo con el fin de arrancarle al universo con violencia, si fuera necesario, los misterios del reino de los cielos. Un ejemplo claro de las perversiones que surgen cuando el conocimiento parcial sustituye a la sabiduría imparcial se observa en el concepto de la creación mecánica del hombre y en la creación mecánica de la materia. Esta idea está basada en la noción errónea de que el hombre no es más que una máquina bien ajustada cuyos componentes se pueden duplicar mediante procesos científicos que son conocidos o que se pueden descubrir. Cuando se conozca toda la verdad y los registros acásicos se revelen, los hombres entenderán cómo el principio de la mecanización, si se puede decir que tenga principio, se utilizó hace mucho tiempo en las eras del continente Lemuria y el continente Atlántida, antes del diluvio de Noé, para producir formas humanas monstruosas que dieron repetidos problemas a la Tierra y sus evoluciones. Pero el concepto mecanicista también ha adquirido forma de doctrina. Han surgido cultos religiosos y filosofías políticas que proponen una victoria mecánica para el hombre. Estas afirman que al realizar cierto ritual o al crear un superestado, la humanidad tendrá asegurada la entrada al reino de Dios. Debemos admitir que el deseo de la jerarquía es que todos obtengan la victoria crística, pero no a cualquier precio ni con cualquier método. En fin, el fin nunca puede justificar los medios, porque los medios del logro espiritual son tan importantes como la meta. Es por ello por lo que ninguna simple actitud mecánica hacia la obtención de la victoria en la vida podrá jamás ser un sustituto de la gracia divina o del espíritu de la luz crística, que tiene la finalidad de ser el mediador para cada hombre entre la personalidad exterior en evolución del alma y la inmaculada creación de Dios. La imagen perfecta del Padre o presencia yo soy de Dios, individualizada para cada hombre y dentro de él. Al explorar la teoría mecanicista en lo que respecta a la resurrección, digamos que hay individuos que proclaman que existe un método mecánico por el cual los hombres pueden literalmente resucitar a los muertos o resucitarse a sí mismos con medios artificiales, sin el conocimiento y el uso del espíritu de la resurrección y sus procesos divinos. Ahora bien, que nadie malinterprete nuestras palabras, entendiendo que no favorecemos el uso de las artes curativas científicas como forma de reanimación y continuación de la vida para la humanidad, pero que todo el mundo entienda el uso de la verdadera curación, que siempre debe tener como objeto principal la reinstalación de la armonía divina en el objeto principal. Y en el ser del hombre, en vez del alivio temporal de la aflicción física, con esos métodos materiales
que han sustituido el conocimiento científico espiritual del espíritu de la resurrección. Señalemos la doctrina de la ascensión mecánica, mediante la cual a las personas, siguiendo métodos que podríamos denominar rutinarios en su ejecución, se les garantiza la ascensión con la práctica de ciertos rituales y la realización de ciertos actos mecánicos. No niego que algunos individuos han logrado los poderes del reino del cielo con un intento rutinario y elementos parciales de las ciencias cósmicas. Sin embargo, en casos así, debido a que hay una gran ausencia de la gracia de Dios y a la utilización del poder y la presión del logro individual, en vez de una actitud reverente que diga, tuyo es el poder, y tales personas deberán completar en algún momento y en algún lugar cada puntada parcial del logro, hasta que la gracia divina lo haya puesto todo correctamente en la vestidura sin costuras del Cristo eterno, el sumo sacerdote del verdadero ser del hombre. Acerca de la ascensión, dejad que afirme que aunque es cierto, como en el caso de la forma del hombre mismo y en la composición de la materia, que electrones y átomos, células y órganos, de hecho juegan un papel en la sustancia exterior manifiesta, lo que asegura el funcionamiento en la forma exterior. Es la polarización de las energías espirituales. Por tanto, aunque es cierto que el micro o macro universo podría considerarse como una gran máquina o un motor, también es cierto que las corrientes de energía que fluyen inteligentemente a través de la forma exterior de ese motor se derivan de niveles espirituales de amor y poder universales, cuyo diseño santo se puede hallar en la mismísima palabra. Y en este caso, el verbo geometrizan la G. Y en este caso, en el verbo geometrizar, la G simboliza a Dios. La primera y única causa, la G, es la energía que emana de esa fuente. La O es el output o producción de esa energía. Met es el metro o unidad de esa energía. Izar es la acción automática de esa energía, derivada únicamente del ímpetu divino del amor y sabiduría de la divinidad. Quisiera destacar el poder de la gracia divina y como los hombres, gracias a la oración infinita y santa, siendo la oración infinita los grandes gemidos interiores del alma y siendo la oración santa la imploración consciente que se dirige a la deidad con pureza de conceptos correctos, pueden atraer de la divinidad la gracia suficiente para cada momento, la cual expandirá la luz y conciencia a unas proporciones crísticas, tales como para poner literalmente la percepción divina en el foco individual de la conciencia. Esto da la capacidad a todos de elevarse, no solo al saldar el karma, también al vencer el error.
espiritualmente mediante el logro de la plenitud del don de Dios, que es la fijación, que es la filiación divina. El ritual de la ascensión, donde se hace subir al rayo del sol del ser individual por la escalera de luz hasta la gran fuente solar. Acéptese, pues, que la mera mecánica no es el requisito principal del conocimiento de Dios, sino que el poder puro del amor es la percepción del infinito. El amor expansivo del Creador entrará en todos ámbitos de la vida cuando se invierte, cuando se le invite, hasta que el templo esté inundado de una luz tan inefable como para elevar automáticamente cada faceta de nuestra vida hacia su victoria y libertad. Todos pueden ascender por Cristo. Serapis Bey, el gran maestro egipcio especializado en el rayo de luz blanca, enfatiza lo siguiente: puesto que la ascensión en la luz es la meta de toda la vida en la tierra, ya sea que las partes individuales lo sepan o no, es esencial que la vida comprenda que el fruto del esfuerzo es la realización divina. No es necesario que ello vaya acompañado de una sensación de lucha, sino tan solo de un sentimiento de aceptación, como lo declaró San Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, lo cual quiere decir cree en el poder del ejemplo infinito como algo que tú mismo puedes lograr. Pon a un lado el sentimiento de pecado, enfermedad y muerte y entra en la belleza de la plenitud, santidad e ideal crístico. Si Dios amó tanto al unigénito, el Cristo, y si el Cristo es la imagen divina, entonces esa es la imagen de Dios, según la cual todos los hombres son creados. Un regreso a esa imagen no ha de ser una maniobra complicada ni un carisma dogmático, sino que puede llegar a ser mediante la absorción de la sencilla conciencia del Mesías, el medio por el cual todos puedan entrar al reino del cielo que está en el interior. Así se refinará vuestra conciencia y se volverá ascendente hacia la deidad, en la cual toda la vida ha de fundirse. En verdad, los misterios de la creación de Dios son muchos, al hacer de su ascenso hacia la nube de su presencia yo soy. Una demostración pública. Jesús reveló uno de los grandes misterios de la vida, la ascensión. Es el deseo que Dios tiene para con todos los hombres. Por ello, todo el cielo permanece preparado para ayudar al hombre, a la mujer o al niño que, teniendo fe, busque la santa inocencia para expresar su verdadera identidad crística como hijo de Dios. La vida entera debería dar la bienvenida a la oportunidad de seguir los pasos del Maestro Jesús, ya que él fue un guía, uno de muchos, porque Enoc, el séptimo desde Adán, también ascendió al corazón de Dios, como lo han hecho muchos otros de los cuales la Biblia menciona solo unos pocos: Elías, Melquisedec, María, la madre de Jesús, y Juan el amado. Cuando la ascensión como meta se mantiene ante los ojos del alma, ello ennoblece la vida del individuo y de todos aquellos
que contacte con el propósito divino y esa dedicación se extiende al mundo para cumplir los propósitos de Dios. Existen muchas avenidas para el servicio y el empeño creativo, abiertas para quienes hagan de la ascensión su meta principal en la vida. Cada uno de los 7 rayos de Dios proporciona la oportunidad de conseguir logros magníficos por Dios y el hombre. Quienes no consigan ascender en una encarnación, pero se hayan esforzado con sinceridad en ese sentido, se preparan en los niveles internos después de la transición llamada muerte, de forma que la encarnación posterior sea la victoriosa. Por otro lado, algunos que se ganan la ascensión renuncian al premio. Ellos no ascienden, sino que reencarnan para poder ayudar a quienes siguen luchando por vencer. Véase el ideal del Bodhisattva en las páginas 311. En cualquier caso, el servicio que presten los hombres jamás se pierde, sino que en última instancia contribuye a su victoria en la luz. En consecuencia, empezamos a ver cómo el plan divino es atemporal, cómo trasciende las épocas. La declaración del Cristo, antes que Abraham fuese, yo soy, es una declaración de ser, es una declaración que surge de la conciencia, la cual proviene de la Madre de Dios. El hecho de que todos los hombres puedan decir antes que Abraham fuese yo soy, muestra el poder del Logos divino, la palabra, de penetrar el cosmos y manifestarse como ser y conciencia individual dentro del tiempo y el espacio, a la vez que trascienden las dos cosas. Este es el poder de todo hombre nacido del Espíritu. Este es el poder de la primera causa con el que se crean todas las cosas. Cada individuo que acepte su destino divino pasa de la muerte a la vida, convirtiéndose en aquello que en realidad ya es, concebidos por Dios y nacidos en libertad para que puedan ascender hacia el propósito cósmico. Todos los hijos de Dios pueden obtener la plenitud de la cristiandad y así manifestar la naturaleza y el ser de Dios. En tales conceptos no hay blasfemia, sino tan solo el dulce sentimiento de la realización que es el plan divino para todo hijo y toda hija de Dios. La ascensión es el cumplimiento de la voluntad de Dios para todos los hombres. El Cristo, cuando descendió a la tierra, exclamó: He aquí, yo soy quien ha venido a hacer tu voluntad, oh Dios. La conciencia descendente del hombre, al identificarse con el ego divino, afirma que el fin que Dios quiere para su creación, la conciencia descendiente del hombre, al identificarse con el ego divino, afirma el fin que Dios quiere para su creación. Moisés recibió la revelación de ese fin cuando Dios se le apareció a en la zarza ardiente, afirmando la supremacía de su ser universal, que estaba individualizado en la llama. El Señor pronunció las simples palabras que proclaman el principio y el fin del igneo destino del hombre. Yo soy el que yo soy. Aquí el Señor se refirió a la verdadera naturaleza de su ser y dejó clara la imagen del ser que no está condicionado por circunstancias, sino
que condiciona las circunstancias, el ser que no es señoreado, sino que señorea. Así, habiendo descendido a hacer la voluntad de Dios, el hombre completa el ciclo de la vida mediante el ritual de la ascensión, que despliega, la verdadera escatología de cada corriente de vida. La ascensión es la predestinación, el destino preordenado de todos los que estudien para prepararse para el regreso al corazón de Dios por la senda de luz que es la llama de la ascensión. Y aquí finalizamos este capítulo de hoy, amigos. El siguiente capítulo se va a llamar Cómo recrear el ritual de la reunión. En el siguiente capítulo vamos a ver de qué se trata. Les doy muchas gracias por su visita al canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.